con la subsecretaria de Abordajes Integrales e Inclusión Social, Alejandra Castaño, que la tenemos en línea, de la Municipalidad de Zárate. Buenos días, bienvenida Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días, Marité, ¿cómo va? Muy ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bueno, más que nada queríamos dialogar con vos y un poco traerle a nuestros oyentes y por supuesto lo que ha sucedido en estos últimos días en la ciudad de Zárate, este femicidio, esta bestia, voy a decir así, y corre por mi cuenta, que asesinó también a las dos criaturas. Contanos un poquito cómo se lleva a cabo esto cuando sucede este tipo de cosas tan tremendas, tan terribles, ¿no? En la sociedad desde tu lugar. Bueno, la verdad es que es muy lamentable todo lo que ha sucedido, nos plantea a nivel social una problemática muy grande, que se da a nivel mundial, ¿no? Que es la violencia de género, cómo va incrementando, cuáles son las corresponsabilidades, ¿no? Sí. De cada uno de los que intervienen en este caso. Nosotros desde el área de desarrollo humano estuvimos acompañando a la familia, porque también es verdad que hay una familia detrás, sí. Entonces, hoy un poco esa fue nuestra intervención el día de todo este hecho tan lamentable, que fue un poco la cobertura de los sepelios, el acompañamiento a la familia desde el área de seguridad, que es, asistencia a la víctima en la cabeza de Inés Casa, estuvo acompañando en el lugar y trabajando con nosotros para ver las necesidades de la familia y demás. Si bien nosotros desde el equipo de servicio local ya teníamos intervención por la hija de 14 años, de la señora, que sí, había tomado la decisión de ya no convivir con la señora fallecida, estaba con una guarda en el domicilio de un abuelo, ya venía trabajando la familia con el equipo de servicio local. Nosotros dentro de esta intervención la señora nunca hizo una denuncia de violencia de género, no había denuncia de violencia de género, tampoco se visibilizó en las dos criaturas que quedaron con la mamá alguna situación que tenía que ver con abuso sexual o con alguna cuestión que amerite que esas niñas dejen de convivir con esa mamá, porque dentro de todo la única hija que manifestaba alguna situación de incomodidad por su edad, porque era adolescente y no quería seguir en convivencia, se estaba trabajando. La verdad es que no hay denuncias de violencia de género de la señora que falleció, pero sí hay una cuestión de que que este señor tenía una causa penal y que estaba detenido con salidas transitorias. Sí. Y que no fue cumplido con ese proceso y que este señor la verdad que no debería haber estado en la calle. Entonces ahí es donde nos planteamos la corresponsabilidad, ¿no? Y la falta de control más que nada, Exacto, Alejandra, sí. ¿no? De los organismos, ¿no? Sí, la falta, en realidad, en todo lo que tiene que ver con la violencia de género no es un solo actor, no es un equipo que acompañe, que por ahí arbitra los medios para que la señora tenga las medidas de protección o acompaña desde lo emocional, desde el lado de la violencia. Sí, la contención. Hay otros actores que intervienen y justamente es el Ministerio Público Fiscal, con las fiscalías, con el servicio penitenciario en este caso, que no controló, el centro de referencia, que no trabaja un poco con cómo elaborar alguna estrategia con esta familia. Entonces hay un montón de actores que están involucrados para que en nuestra sociedad un poco se pueda trabajar con la violencia de género, ¿no? Entonces hay una cadena de corresponsabilidad bastante importante y yo creo que este lamentable hecho nos tiene que servir para reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre la corresponsabilidad que tenemos todos y cada una de las personas que ocupan las instituciones, ¿no? Sí. Y que tienen el poder de policía de hacer lo que deben hacer. Sí, yo le voy a poner otro título, aberrante hecho, ¿no? Una persona que asesina a su pareja y a su propia hija, ¿no? Según lo que tenemos entendido, y después quiere prender fuego para, según la información, justamente para eliminar pruebas de que había sido él.
realmente qué les pasa por la cabeza, vos que estás en contacto justamente con muchas personas que padecen, ¿no?, situación de violencia y demás, ¿qué les pasa por la cabeza a estas personas, ¿no?, a estos seres humanos, Alejandra? Y yo te lo podría decir desde mi lugar, ¿no? Sí, desde mi lugar digamos, de ciudadana, pero no te lo podría decir desde un lugar más porque yo soy abogada, no soy psicóloga. Sí, pero decía, bueno, el mantener el contacto por ahí con las víctimas te hace también un poco tener experiencia, ¿no?, de lo que pasa en la sociedad. Yo te puedo decir, no de este caso en particular, pero sí te puedo decir que hay un montón de contexto de que hace que una persona tome esa decisión. Puede ser, no sé, las adicciones, pueden ser la salud mental, o sea, hay un montón de factores que pueden intervenir que una persona, porque si nos vamos a lo que piensa un ciudadano común, decimos, bueno, esto no es normal, ¿no?, que alguien quiera matar, no es algo, está penado por la ley, o sea, una persona que quiere matar o tiene la intención, hay un delito penal que lo está de alguna manera no permitiéndole avanzar ahí, y ni hablar de los que mataron. Entonces hay que pensar un poco y analizar un poco más en profundidad cómo poder evitarlo. Y creo que si cada uno, la corresponsabilidad que cada uno tiene en esto de la violencia, porque también parecería que acompañando solamente de un lugar podemos de alguna forma eliminar toda situación de violencia. Y es profundo, tenemos 2 ministerios de nación, de provincia, que están trabajando fuertemente en esto, que están trabajando muy bien en esto, nosotros coordinamos con ellos. Pero la cantidad de mujeres muertas, asesinadas en estos primeros meses del año es impresionante, Alejandra, es impresionante. Es impresionante. Sí, tiene que ver justamente con esto, tiene que ver con las instituciones que por ahí no están. Y una sociedad un tanto resentida y también enferma, Alejandra. Y una sociedad atravesada por un montón de componentes, la cuestión económica, hace unos años que las familias vienen siendo modificadas de alguna forma, justamente por un montón de factores. Sí. Entonces, el análisis es bastante profundo. Yo te podría decir lo que yo pienso, sí, claro, podemos estar debatiendo y analizando, pero sería de un lugar desde la teorización. Sí, o sea, yo creo que... Y desde tu lugar como abogada, ¿qué haría falta en esta sociedad? Digo, ¿cuál es el mecanismo o el resorte que aún no se está poniendo en marcha para que empecemos por pequeñas soluciones o paliativos justamente a esta situación de tantas mujeres muertas por violencia de género? Como abogada te podría decir que cada una de las instituciones que tiene una corresponsabilidad debe hacer lo que tiene que hacer. Claro. Entonces ahí se empieza a cumplir el mecanismo. Y tenemos que cambiar un poco, o sea, hay tenemos una ley penal que aún hoy sigue revictimizando a la víctima, que sigue de alguna manera preguntándole al que fue abusado cómo fue y demás. Entonces, esas situaciones creo que tiene que ver con una cuestión normativa también, ¿no? Tenemos algunos códigos viejos. Tenemos fallas en la ley, decís. Sí, yo te podría decir, una de las cuestiones es la normativa que está desactualizada por ahí a la situación de hoy, que los procesos de prueba deberían estar un poco más actualizado. Después la interpretación que haga cada uno, que todo, bueno, como ya sabemos, la ley Micaela hizo, de alguna forma impuso esta capacitación a todas las instituciones públicas y privadas, pero tiene que haber también esta cuestión de responsabilidad frente al lugar que cada uno ocupa, ¿no? Sí, totalmente. Y tiene que ser un análisis bastante complejo, y tiene que ser un análisis amplio. Totalmente. Porque si no, siempre termina siendo un análisis casi desde esa cuestión de a mí me parece y no sé qué. Y no, la verdad es que es complejo. Nosotros tenemos otros países en el mundo, por ejemplo España, donde España tiene, y hace años que viene trabajando y tiene procesos bastante, y sin embargo la sigue viviendo. En todos los países del mundo la violencia no de decimos género que va a ser, es un flagelo. Claro, que va a ser
la violencia de género cero, ¿no? Pero digo, la Argentina está, yo creo que a la cabeza de todo esto que está sucediendo con las mujeres, ¿no? La muerte por violencia de género, y generalmente son víctimas del entorno, su pareja, sus compañeros, el entorno, ¿no? Y es tremendo, ¿no? Es tremendo y temerario, diría yo, Alejandra, en nuestra sociedad esto, ¿no? Porque pareciera que forma parte de lo que sí ya es y que lo tenemos que dejar que siga siendo, ¿no? Yo creo que no lo tenemos que dejar de que siga siendo, sino que cada uno tiene que tener la responsabilidad y el entendimiento de que cada uno en el lugar que ocupa tiene la obligación moral de hacer lo que tiene que hacer. Sí, totalmente. ¿Sí? Porque pareciera que según el lugar que ocupe me pongo en una postura o en otra. Sí, y no, claro. la verdad que no. Claro. Verdad es que es un problema social, sí. es un problema que nos afecta a todos, sí. es un problema complejo, que tiene una gravedad amplia, totalmente. donde tiene varias aristas, sí. porque tiene que ver con la interpretación de cada cosa. Sí, entonces, eso hace que sea complicado. Totalmente. Pero nunca tenemos que dejar de entender que es complejo. Sí. Y es complejo porque atraviesa un montón de cosas. Atraviesa la historia familiar de una persona, sí. atraviesa una familia, hay una normativa complicada del lado que se mire. O sea, hay muchos factores que ayudan. En este caso, justamente, ¿qué podemos decir? Este hombre no debería estar en la calle. No, claro. Totalmente. Desde esta perspectiva o de esta visión que estamos analizando, ¿cómo llevan ustedes los abordajes integrales en una sociedad, como decíamos recién, bastante compleja, Alejandra? Bueno, nosotros tenemos un equipo técnico que está compuesto por 8 personas, de los cuales cada uno tiene una profesión distinta, son interdisciplinarios. Y bueno, y desde lo profesional cada uno colabora en ese abordaje con lo que estudió, con su profesión, con lo que hace. Antes, desde los equipos generalmente había visitadoras sociales, ¿no se trabaja de esta manera ahora, Alejandra? El equipo son técnicos en criminalidad de familia, licenciado en trabajo social, psicólogo y abogado. Porque justamente por esto que yo te explicaba, que envuelve a un conjunto importante de factores que hace que esa señora termine en esa situación y que vuelva a recaer. Totalmente. Muchas veces, me preguntan, y bueno, pero mucha gente opina, y bueno, pero la verdad es que ella volvió con el violento, y la verdad que volvió, y sí, puede volver, igual hay que seguir haciendo el análisis, porque pasa justamente por la persona, por su individualidad, por lo que siente, por lo que le pasa, por un montón hay muchos factores, es real. Y entonces, bueno, nosotros tenemos un equipo de guardia que lo que hace es asistir en principio a toda la cuestión legal para que la mujer, de alguna manera, pueda tener la prohibición de acercamiento, que es una herramienta jurídico que es importante, porque al momento de que la persona está en una situación de violencia, lo que está viviendo es desde lo psicológico, ¿no? El miedo, y bueno, hacemos que coordinamos con el juzgado, con la asesoría, con la comisaría, con todos, hay una coordinación muy grande, la verdad que todo el mundo, cuando se ve que es una situación compleja, todo el mundo lo hace desde un lugar bastante responsable. Pero a veces pareciera que no alcanzara, ¿no? Porque no es solamente 1 o 2 casos. Hoy hablamos de muchos casos, de muchas situaciones, ¿no? Muchos casos por la complejidad que insume. Sí, yo creo que tiene muchísimo que ver las adicciones. Claro, no está solamente atravesado por algo que se pueda solucionar de un solo lugar. Claro, totalmente. Está atravesado por un montón de factores que tienen que ver con lo normativo, con lo institucional, con un montón de cuestiones. En algún momento intervienen muchos factores. La policía, la fiscalía, el juzgado de familia, el equipo de género, los vecinos, la sociedad misma, la familia.
la familia de la persona que está siendo víctima de violencia, que también tiene miedo. Sí, y hay muchos factores, complejos. Sí, pero a veces la burocracia hace que se llegue tarde a muchas cuestiones también, Alejandra, ¿no? En algún momento había algún proyecto de contención justamente para este tipo de mujeres que tenía que ver con hogares o algo por el estilo para sacarlas de justamente del centro de la violencia, ¿no? ¿En qué quedó eso o si hay proyectos sobre eso, Alejandra? En realidad sacarla del centro de la violencia lo hace el equipo de género, justamente fortaleciendo en todas las partes o las aristas que la persona está siendo víctima de violencia. La violencia no puede ser solamente un golpe, la violencia tiene que ver con lo psicológico, con lo económico, insume un montón de factores. Entonces, desde el equipo de género, si bien, como te estaba contando, se atiende con una guardia, cuando la persona está en situación de violencia, donde se logra que tenga la provisión de acercamiento, el botón antipánico. Nosotros también estamos trabajando la violencia económica a través de un programa que se llama Acompañar, que es un programa que firmamos con el Ministerio de las Mujeres de Nación, que se le da 6 salarios mínimos vitales y móviles para que la mujer pueda salir de la situación de violencia, de la violencia económica, porque muchas veces la persona que es violenta es el que mantiene la casa y los hijos, entonces la violencia económica es importante de trabajar. Se trabaja también estamos trabajando un proyecto para que la conformación de talleres de una cooperativa para que la mujer, no me sale corte, o sea, del textil, ahí no me salía la palabra textil, donde la mujer puede llegar a aprender, se trabajó en el Festival Arde para que las mujeres, que un montón de mujeres que sabían, algunas personas hacían... Que tengan una salida laboral, decir, para que... Claro, se trabajan proyectos socioproductivos con cada una y las habilidades de cada mujer, se las acompaña en talleres grupales para que puedan salir de la violencia. Nosotros consideramos también que los talleres grupales conforman también la soledad de la mujer violentada, porque el hombre la termina dejando sola, que no tiene grupos de amigos, la familia se aleja. Entonces, en estos talleres que nosotros conformamos de manera grupal, donde hay una trabajadora social y una psicóloga que van trabajando todas las cuestiones de violencia, se las acompaña a las mujeres y se las lleva hacia un camino de poder comprender qué es lo que pasa. Muchas mujeres se sienten culpables porque separan a sus hijos de los padres, hay muchas situaciones. Y cada uno de los temas que van surgiendo se van trabajando en talleres grupales, donde estas mujeres también conforman amistades, donde se ponen con otra persona para hacer un proceso socioproductivo, donde se sienten acompañadas entre ellas. Entonces eso es bastante importante. Bueno, después tenemos también tratamientos individuales, tenemos la coordinación con el resto de los efectores, con el hospital, con el CAF, que es Centro de Asistencia a la Víctima, se necesita con documentación. Pero la mujer se tiene que manifestar, porque el caso que estábamos contando justamente, en Zárate no tenían ninguna denuncia en contra de nada, no tenían nada en absoluto como para trabajar, digamos, el equipo en eso. La mujer... y lo que pasa es que nosotros trabajamos desde la voluntad de la persona. Decir que la persona tiene que ir a un hogar cerrado y que tenemos que construir hogares para que la mujer esté encerrada y protegida, la verdad que estamos yendo totalmente contra todos los derechos. La mujer y los niños viven en un barrio, tienen sus ámbitos dentro de un territorio, dentro de un ámbito, dentro de la familia, la escuela. Son todos ámbitos de pertenencia de la persona. Claro, decís, terminamos encerrando a la mujer y a los hijos y el tipo sigue en la calle. Esa Exactamente. Esto es lo más patriarcal que puede haber. Encerramos a todas las personas que sufren violencia. No, la mujer tiene que estar libre, fortaleciéndose, trabajando, cuidando a sus hijos. Los hijos tienen que estar en la escuela donde fueron toda la vida. Claro, totalmente. Tenemos que, si bien tenemos nosotros acá en Zárate un hogar de tránsito, que está a cargo de una ONG, que totalmente, no te puedo decir el domicilio, justamente para cuidar... claro, está bien. La mujer, pero nosotros en un momento, pero tiene que ser por un momento determinado hasta que salga la provisión de acercamiento. Claro, hasta que funcionen las leyes, digamos. Exactamente, porque eso es verdad que las leyes tienen un retardo. Totalmente. Pero necesitamos justamente tener pequeños
herramientas que nos permitan llegar a que la mujer vuelva a estar en la sociedad como corresponde. Totalmente. Y no que sea, es la víctima, Claro. no es la persona que provocó esto, Claro. porque si no, con un hogar cerrado le estamos dando justamente eso, Claro. diciéndole que ella tiene la Y le culpa estamos de todo. facilitando la situación al otro, ¿no? Es así. Exactamente, Es así. que vive libre, Totalmente. que tardan un montón las cuestiones penales, Sí, entonces sí. para que vos tengas una idea, y por ahí a un niño abusado y el juicio 5 o 6 años. Claro. ¿Entendés? Tremendo, Entonces tremendo. el niño se va de su familia y el tipo queda suelto. Entonces, Claro. ¿qué nos tenemos que plantear? Los Y vuelve a procesos. abusar, seguramente. Y vuelve a abusar. Sí. Entonces tenemos que plantearnos los tiempos, los procesos, tenemos que dar otro tipo otro tipo de debates, Claro. que no es solamente la gravedad del caso, sino cómo funcionan las instituciones y en qué medida deben o no funcionar las leyes de acuerdo a las instituciones. Claro. Alejandra, 2 preguntas, ya para cerrar. Una de ellas, estadísticas en Zárate, ¿ustedes manejan estadísticas de violencia de género en Zárate? Nosotros preferimos no publicar estadísticas, nosotros estamos trabajando en un registro que se hace de manera anual con el Ministerio de las Mujeres, lo empezamos a implementar para que sea un registro único. Y estamos trabajando cargando todos los datos. Bien. Lo empezamos a trabajar en noviembre del año pasado. Sí. Te puedo decir que el equipo de género, y por día hay distintos tipos de violencia. Claro. Gravísimas, Sí, algunas que todavía no tienen denuncia, igual se está trabajando. Claro. O sea, decirte estadística sería alarmar de situaciones que no son concretas. Todavía. Por eso el Ministerio de las Mujeres de provincia tiene un programa que nosotros firmamos ese convenio y que de alguna manera estamos trabajando con ellos para la estadística de toda la provincia. Bien. Y la última, danos los teléfonos para que las mujeres que nos están escuchando y tengan esta necesidad lo puedan hacer. ¿A dónde se pueden comunicar, Alejandra? 03487 15 53 79 43. Bien, ahí pueden llamar entonces. Ahí pueden llamar, pueden acercarse, puede acercarse la mujer, puede acercarse un familiar para buscar información. Sí, asesoramiento más que nada, ¿no? Asesoramiento para ver cómo salir de la situación o qué tiene que hacer, ¿no? Puede también alguna persona que sea víctima de violencia de género y que tenga su tratamiento propio, porque también hay que pensar que hay personas que eligen ir a un psicólogo particular que eligen no ir al equipo, también lo pueden formar parte de los talleres. Bien. Puede también formar parte del acompañar en caso que estén pasando por una necesidad económica. Bien. O sea, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que respetar los derechos de la mujer que es víctima de violencia y tenemos que de alguna manera ofrecerle el servicio, pero también la voluntad de ella vale. Bien. Bueno, lo repito entonces, 03487 15 53 79 43. ¿Es así, Ale? Exactamente. Bueno, te quiero agradecer enormemente por esta charla. Hemos ampliado, creo que pasamos por todo lo que necesita la gente saber. Así que muchas gracias, Alejandra. Bueno, gracias a vos por invitarme y bueno, muy contenta de poder brindarle esta información a la sociedad. Te mando un abrazo. Gracias, Alejandra. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Bueno, dialogábamos con Alejandra Castaño, entonces, su secretaria de Abordaje Integral e Inclusión Social.